Como todo en Revit, las cotas también constituyen familias y cualquier modificación que queramos hacer de ellas habrá que hacerlas al tipo de cota. A diferencia de AutoCAD, en donde existe un estilo de cotas y a través de ese estilo de cotas se modifican las cotas lineales, las alineadas, las cotas de ángulo, de radio, etc. En Revit tenemos diferentes tipos. Esto implica que las modificaciones que realicemos a las cotas lineales no van a afectar, por ejemplo, a las cotas de ángulos. Si vamos a anotar y expandimos el sector cotas, aquí tendremos acceso a modificar los diferentes tipos de cotas. Por ejemplo, los tipos de cota lineal. Una vez que accedimos a este cuadro, lo que tenemos que hacer es indicar cuál es el tipo de cota lineal que queremos modificar. Pero reitero, estas modificaciones que realicemos van a afectar a las cotas de tipo lineal, o sea, las realizadas con el comando alineada y con el comando lineal, pero no a las cotas de ángulo, ni a las cotas de radio, ni diámetro, ni longitud de arco. El otro procedimiento para modificar cotas existentes es seleccionar un estilo y venir a editar el tipo. Y también, como todo en Revit, si estas cotas ya tienen el aspecto que nos interesa y queremos agregar otras con otras características, entonces lo que hacemos es editar el tipo, duplicar, asignamos un nombre al nuevo tipo de cotas y luego hacemos las modificaciones que queramos. Vamos a cancelar y por el momento vamos a analizar un poco los cambios que podemos realizar a una cota. Ya habíamos visto lo de continua, que podíamos cambiar a línea base o por coordenada. En tipo de directriz, las cotas podemos tomarlas de este punto y separarlas. Y el texto quedará conectado al lugar donde va la cota mediante un elemento, una directriz. Esa directriz tendrá una forma de arco o podría ser lineal. Aplicamos y traza la línea. Podríamos terminar esta directriz con una línea horizontal. A esa línea se le llama hombro y aquí donde nos dice longitud de hombro, si queremos le damos por ejemplo 2 milímetros, aplicar y ahí tenemos el segmentito horizontal de 2 milímetros. El marca de directriz es el elemento que va a colocar en el extremo de la directriz. Por ejemplo, podríamos decirle que coloque una flecha a 30 grados. Vemos que un poco más abajo tenemos otro que nos dice marca. Aquí es marca de directriz y aquí es simplemente marca. Aquí se refiere al elemento, al puntero que va a colocar en cada uno de los extremos de una cota. En este momento está colocando uno que le llama diagonal. Por ejemplo, podríamos colocar también una flecha a 30 grados. Aplicamos y en todos los extremos de cotas va a colocar esa flecha a 30 grados. Podría ser una flecha, como también podría ser un punto. Vamos a aceptar y ahí se nota claramente el punto. En grosores van a ser los grosores de las líneas horizontal y vertical, y en grosor de línea de marca va a ser el grosor de la línea que esté utilizada para el puntero, como podría haber sido la flecha anterior o cualquier otro elemento que utilicemos como puntero. En extensión de línea de cota vamos a mirar este extremo, porque en las intermedias eso no se va a alcanzar a notar. Vamos a ver cómo esta línea se va a extender hacia afuera. Entonces en lugar de 0 vamos a pedirle por ejemplo 2 milímetros, aplicamos y ahí tenemos 2 milímetros de prolongación de la línea. Si lo volvemos a 0 y aplicamos, desaparece ese segmentito. A esta línea horizontal se le llama línea de cota y a estas líneas que delimitan desde dónde hasta dónde estamos acotando se le llaman líneas de referencia. Acá donde nos dice control de línea de referencia es donde le podemos indicar que estas líneas
vengan desde el lugar donde estamos acotando. Ven que acá son más cortas, acá son más largas, porque aquí estamos acotando este muro y acá estamos acotando otro que es más distante. Podríamos indicarle que en lugar de venir desde el punto donde acotamos mismo, podrían ser todas iguales y tener una distancia fija. Esa distancia la indicamos acá. Si queremos, vamos a verla mejor. Ven que ahí quedó una rayita pequeña. Si queremos que esa línea sea más extensa, podemos modificar este valor de aquí. Por ejemplo, si queremos que mida 5 milímetros, aplicamos y vemos cómo la línea se prolongó hacia abajo. Si quisiéramos que hacia arriba también se prolongara, entonces a esta otra extensión de línea de referencia le damos también la misma medida, 5 milímetros, y se extiende la misma longitud hacia arriba. Aquí vamos a tener nuevamente la palabra marca, pero esta vez marca de línea de referencia, o sea, estas líneas que nos indican los límites entre los cuales estamos acotando. En los extremos de esa línea, si queremos, también podríamos poner algún tipo de puntero. Entonces, nuevamente vamos a tener los mismos. Por ejemplo, la flecha 30 grados. Aplicar. Y acá aparecen esas flechitas en todos los extremos. Todas las opciones son muy intuitivas y basta irlas modificando y aplicarlas para poder comprobar ese cambio. En color, por ejemplo, podemos asignarle otro color a toda la cota, tanto líneas como textos. Y luego más abajo tenemos la persiana de texto, en donde vamos a controlar lo que tiene que ver con el texto de la cota. Por ejemplo, podríamos ensanchar o comprimir los textos. Si le damos a factor de anchura 2, todos los textos se van a ensanchar el doble. Si queremos que los textos ocupen menos, podemos, por ejemplo, reducirlo a la mitad. Ponemos factor 0,5, aplicamos y todos los textos quedaron comprimidos y ahora ocupan mucho menos espacio. Bueno, lo de siempre con respecto a los textos, subrayado, cursiva, negrita, aquello que queramos activar, lo activamos y aplicamos. El tamaño del texto, que serían de 2 milímetros con 1, si queremos que los textos sean un poco más grandes, por ejemplo de 3 milímetros, damos 3, aplicamos y esos textos crecen. El desfase del texto, esta separación, esta distancia que tenemos. Si quisiéramos alejar un poco más el texto de la línea, podemos, por ejemplo, indicarle 2 milímetros, aplicamos y los textos se corren más arriba. La convención de lectura tiene que ver con cómo se van a ubicar los textos. De forma predeterminada y en casi todos los lugares se aplica el criterio de que los textos se leen desde la ubicación del rótulo en la lámina, o sea que con la cabeza hacia arriba o girando la cabeza hacia el lado izquierdo. O sea, este texto lo vemos al derecho cuando tenemos la cabeza hacia arriba, este texto lo vemos al derecho cuando giramos la cabeza hacia la izquierda. Si la convención fuera diferente y, por ejemplo, los textos los tuviéramos que ver al derecho cuando giramos la cabeza hacia la derecha, en tal caso, aquí en la convención, indicamos la opción arriba, luego a la derecha. Aplicamos y vamos a ver cómo cambian estos textos. Estos se siguen viendo igual, o sea, con la cabeza hacia arriba, y para ver al derecho esto debemos torcer la cabeza hacia la derecha en lugar de a la izquierda. El tipo de letra que vamos a utilizar para los textos, y detrás de esos textos vamos a ver lo que haya o va a quedar opaco. Las opciones son opaco o transparente. Luego el formato de unidad. En forma predeterminada se va a utilizar el mismo formato de unidad con el cual hayamos trabajado en el proyecto.
como en este proyecto trabajamos en metros, las cotas las coloca también en metros. Pero a lo mejor trabajamos en metros, pero queremos que acote todo en centímetros. Entonces desactivamos utilizar configuración del proyecto, o sea, para no usar la misma configuración que el proyecto, y aquí le indicamos que queremos acotar en centímetros. Quizás queramos acotar que son 260 centímetros y agregar posiciones decimales después de la coma, quizás no. Le ponemos 0 posición si queremos acotar estrictamente hasta centímetros enteros. Podemos colocar un símbolo para saber en qué estamos acotando, por ejemplo, indicarle centímetros. Vamos a aceptar y aplicar para verlo. Ahora nos dice que son 57 centímetros, a diferencia de hoy que decía 0.57. Si estamos acotando con lugares después de la coma, por ejemplo, 2 posiciones, vamos a ver qué sucede en situaciones de este tipo. 57,00, siendo que estos dos ceros no tienen valor. Entonces podríamos indicarle que cuando los ceros están a la derecha y no tienen valor, lo suprima. Entonces dirá 57 y nada más, pero en este caso, en donde es 15 y 5 milímetros, entonces sí coloca el valor. Acá podríamos indicarle que cuando tenemos valores positivos y negativos, a los valores positivos les coloque el símbolo de más. Entonces sería más 57, más 260, etc. Si queremos volver todo a la normalidad, ponemos utilizar configuración del proyecto y no necesitamos revertir todo lo anterior. También podríamos acotar en dos unidades diferentes. Supongamos que quisiéramos acotar en metros y en pulgadas. Entonces en ese caso vamos a tener que, en donde dice unidad alternativa, en lugar de ninguno vamos a tener que indicar si esa unidad alternativa la queremos colocar del lado derecho o debajo de la cifra. O sea, a la derecha del valor verdadero o debajo del valor verdadero. Vamos a colocarla debajo. Y acá vamos a definir las características de esa segunda unidad de acotado. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle que queremos acotar en pulgadas. Pulgadas, pies, pulgadas y fracciones. Aquí le indicamos la precisión a la cual queremos trabajar, por ejemplo, 1/4 de pulgada. Vamos a aceptar, vamos a aplicar, y entonces nos va a decir que 2,60 m o 8 pies, 6 pulgadas y 1/4. Si no queremos esa unidad alternativa, simplemente colocamos nuevamente ninguno y aplicamos. En el caso en donde estamos acotando ventanas o puertas, podemos, por ejemplo, activar esta opción para que nos indique la altura de ese hueco. O sea, acá sabemos que tenemos una ventana que mide 2,60 m. Al aplicar, también vamos a saber que esa ventana tiene 2 metros de altura y que esta ventana tiene 1,40 m de altura. Estas son más o menos las características más destacadas de las cotas. Tenemos otra persiana más llamada otro, que en realidad se relaciona con las equivalencias, con ese símbolo que nos permite igualar dos o más dimensiones. Pero en realidad estas opciones no tienen que ver con lo que es el acotado de un plano. Ven que esos cambios que estuvimos realizando no afectaron en nada a la cota angular, la cual, si quisiéramos modificarla, tendríamos que ir a ajustar el tipo de cota angular o seleccionar esa cota e ir a editarla.